Bueno, para este conversatorio yo voy a ser la moderadora de esta plática que vamos a tener entre fundaciones y vamos a trabajar sobre dos temáticas diferentes. En primera instancia, lo que queremos es transmitir buenas prácticas, transmitir las cosas que sí se hacen bien dentro de las fundaciones y cómo han evolucionado y cambiado a través de las incertidumbres que se han presentado gracias al COVID-19. Entonces, para empezar, cada uno va a tener una intervención y vamos a escuchar cuál es la experiencia de cada una de estas fundaciones. Para empezar, quisiera que pudiéramos empezar con Juan Francisco, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Mil gracias a nuestro querido Centro Fox y a Fundación Vamos México. Gracias, señora Marta, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que podría compartir rápidamente que en nuestra fundación, en Fundación Teletón, tuvimos quizás tres conceptos que desarrollamos en su máxima expresión. Una era la pertinencia en tema de pandemia, ser pertinentes, y esto implicaba en su momento, y fue por una iniciativa de una colaboradora dentro de la fundación, decir, oigan, tenemos una infraestructura de 26, yo digo, porque siempre se nos olvida mencionar la fábrica de pelucas oncológicas, 26 centros Teletón que tenemos que poner a las órdenes del sistema de salud nacional, específicamente los sistemas estatales de salud. Y entonces dijimos, tenemos que ser pertinentes. Si vamos a cerrar nuestros centros por algún momento, pues tenemos que ponerlos al servicio de México, que es quien los construyó. Esa fue la primera. La segunda, y creo que es una práctica que deberíamos de hacer todos y todas de verdad, es hablar de nuestros errores. Tenemos como un culto muy fundado, ¿no?, hacia los aciertos, ¿no? Esto es lo bueno, esto síguelo, es el modelo, etcétera. Pero muchas de las veces nos olvidamos de comentar nuestros errores. Hicimos una apuesta en común en algún momento, donde decíamos, a ver, ¿cuáles son los errores más garrafales que hemos cometido, ¿no? Y hay de todo, ¿no? O sea, en los eventos de pronto, se le olvidó el reconocimiento, pero también errores en alguna ocasión que decías, caray, esto nos costó caro, esto no debió de haber sucedido, ¿no?, por tal o cual circunstancia. Pero en ese momento, en esta apuesta común, la verdad es que el momento de reflexión que teníamos nos permitió aprender de esos errores, que eso es importantísimo para todas y para todos. Y el otro tema era la iniciativa. Yo creo que de los 2,700 colaboradores de la fundación, ninguno se quedó con una iniciativa que no haya puesto en práctica, porque la verdad, antes que planear, nos pusimos a actuar, ¿no? O sea, no era momento para estar planeando, a ver qué vamos a hacer, no, había que actuar. Por eso el tema que les platico de poner los centros al servicio de México, fue porque a una colaboradora dijo, oye, por favor hay que hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo, pero mañana. O sea, no era un tema de, espérate, vamos a planearlo, es que de qué manera, no, vamos a hacerlo ya. Y este tema particularmente de respetar las iniciativas. Cuando teníamos algunos problemas que resolver, lo primero que hacíamos era como, ahí va el problema, y recibíamos más de 100 soluciones, ¿no? 100 propuestas de solución que inmediatamente eran aplicables. Entonces, el respeto a las iniciativas. Y algo que ahorita particularmente creo que Evodio fue quien comentó, que es algo que a mí sinceramente me ha dolido en este tiempo, no sé, díganme tiempos por favor, es el tema de la confianza. Les voy a ser sincero, pero ahora que me formé para recibir mi vacuna COVID, bueno, la vacuna en contra del COVID, me dio mucha tristeza que aunque yo presentaba, ¿no?, mi comprobante de domicilio, el siervo de la nación me decía, no, porque su credencial de elector está de León y usted está aquí en Irapuato, ¿no? Y le decía, es que mira, tengo 13 años viviendo en Irapuato. Y no. O sea, tenemos un principio muy extraño nosotros, no lo quiero decir en general, pero así somos regularmente con un extraño, los mexicanos, que no confiamos en nosotros, no confiamos. Lo primero que pensamos, está mintiendo, no está diciendo la verdad. O sea, y yo le decía al siervo de la nación, le decía, oye, te estoy diciendo la verdad, tengo 13 años de vivir aquí en Irapuato y ahí en ese centro que está enfrente trabajo desde hace 13 años. No te estoy mintiendo. Y entonces, hasta que de pronto como que me vio a los ojos como diciendo, bueno, parece que no. Entonces ya me pasó, ¿no? Y vamos a hablar con el jefe, ¿no? Ya con el jefe, pues, hola, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? ¿No? Ya nos conocíamos y ya pásate y fórmate y vacúnate. Pero esta parte particular, yo se los quiero destacar, ¿no? O sea,
que es algo que a lo que reflexionamos hacia adentro de la fundación. No confío en nadie más, o sea, perdón que se lo diga así, confío mucho menos en mí que en todo mi equipo. Ahorita particularmente Carmelita que está aquí, ¿no? O sea, les juro que confío mi vida en ella. Y así con cada uno de los colaboradores de los 2,700 que tiene la fundación, pero plenamente. Y esa parte de la confianza, de verdad necesitamos recuperarla como de lugar en nuestro querido México. Miren, se los digo así, y a veces me pasa, a veces aunque alguien yo sienta y sepa que me está mintiendo, les juro que le creo. Le creo porque quiero respetar esa verdad que me está manifestando, así sea a través de sus mentiras. Yo no sé si el día de mañana esa persona vaya a ser escritora, ¿no? Y entonces esas mentiras son una novela, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que creer esas mentiras también. Perdónenme que se los diga de esa manera, pero yo me voy a ese extremo. Prefiero confiar ciegamente en lo que me esté diciendo esta persona, aunque sepa que me está mintiendo, pero de esa manera poder compartir este vínculo que nos tiene que unir tarde o temprano como mexicanos, la confianza. Muchas gracias. Abraham, ¿qué nos compartes de Fundación Cinépolis? Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Gracias antes que nada por este espacio y por esta invitación. Señora Marta, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con ustedes, compañeros. Y bueno, si bien este panel se llama Inspiración y Esperanza, quiero comenzar dándoles una radiografía de lo que estamos viviendo actualmente en Cinépolis, ¿no? que es un escenario trágico, incluso dramático, pero que al final apunta hacia esto, hacia el tema de la esperanza, ¿no? Y de la inspiración. Y como ustedes saben, yo creo que es del conocimiento público, ¿no? Lo que estamos enfrentando actualmente en la industria y particularmente en la empresa a consecuencia del COVID, ¿no? Hoy somos una de las empresas y de las industrias más golpeadas a consecuencia del COVID, donde una empresa de entretenimiento se vio mermado en sus ingresos en más del 90%, ¿no? Lo que puso, por supuesto, en entredicho la esencia de nuestra responsabilidad social, ¿no? Nuestra estrategia, y es de aquí de donde quiero partir, ¿no? Porque justo es un panorama donde el día de hoy sigue siendo muy adverso, donde apenas nos estamos recuperando y si bien veníamos en una recuperación antes de la tercera ola, bueno, pues vino nuevamente a tener un pico para nosotros como industria, ¿no? Y como empresa. Evidentemente, y aquí es la parte donde quiero dar esta radiografía a lo que nos hemos enfrentado, porque justo algo muy importante para mí entender en este proceso fue, y es parte de lo que les quiero compartir, es que hay que entender desde la perspectiva corporativa que si no hay negocio, no hay fundación, ¿no? Eso es un gran aprendizaje para mí en esta trayectoria, porque si bien estamos hablando, digamos, en todo este foro de conceptos, de metodologías, de panoramas, ¿no? Lo que es importante es cómo relacionamos la parte social con el negocio, que no puede estar desvinculado y que lo vives en una pandemia como la que estamos viviendo y las consecuencias que tienen las pandemias, donde pues desafortunadamente en este contexto tan difícil, ¿no? Pues como les digo, la esencia de nuestra responsabilidad social, perdón que me están atacando los moscos, entonces estoy así. Entonces en este contexto de la pandemia, pues nos enfrentamos a que nuestra responsabilidad social se puso en entredicho, ¿no? Y si bien la compañía, y yo creo que algo que le pasó a muchas corporaciones es pensar que la pandemia iba a durar 1 mes, 2 meses, a lo mucho 3 meses, ¿no? Y ahí es donde empieza, digamos, los primeros atisbos de nuestra responsabilidad social, donde Cinépolis, al ser una empresa socialmente responsable, pues obviamente mantiene la plantilla, mantiene a los colaboradores, mantiene todas las condiciones laborales que teníamos, ¿no? Hasta que, oh sorpresa, pues hoy llevamos 19 meses en pandemia y evidentemente pues la historia cambia, ¿no? Desafortunadamente la empresa se tuvo que enfrentar a una reestructura organizacional para hacer pie a los flujos de efectivo, ¿no? Desde la parte comercial. Y ahí es donde viene pues esta historia trágica del área de responsabilidad social y Fundación Cinépolis en esta reflexión sobre todos los retos que nos enfrentamos, ¿no? Porque una de las preguntas detonadoras que habíamos nosotros anticipado era cuáles eran los retos para las fundaciones corporativas y organizaciones de la sociedad civil post-pandemia, ¿no? Y yo creo que no es solo un reto, ¿no? Son muchos retos y tenemos que partir que hay
hoy múltiples realidades dependiendo desde dónde lo estemos viviendo, ya sea como fundación corporativa, como organización de la sociedad civil, y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Para cerrar nada más este punto y después voy a seguir hilando, digamos, todo lo que vayamos conversando es, en la fundación éramos un equipo de 21 personas, ¿no? De las cuales quedamos 4 personas y hoy actualmente quedamos solamente 2 personas, ¿no? Antes incluso de pandemia, de que empezara la pandemia, pues sucedió lo impensable, ¿no? Que era que Lore Guillé, ¿no? Que ha sido mi mentora más de 10 años, ¿no? Que se nos fuera de la fundación, y eso para nosotros era totalmente impensable, ¿no? Y ahí viene una serie de retos, ¿no? De retos muy fuertes a nivel organizacional, a nivel estrategia de responsabilidad social, a nivel equipo, a nivel personal, porque evidentemente eso marca un hito para nosotros como área y vienen muchos aprendizajes, ¿no? Y cierro nada más este punto diciendo, Lore me decía muchas veces en este desarrollo durante mi paso, digamos, en estos 10 años en Cinépolis, que tenía que ser más arquitecto y menos constructor, ¿no? Yo hoy les puedo decir que con este aprendizaje de la pandemia me ha tocado ser arquitecto y constructor, porque después de un equipo de 21 personas, pensar que 2 personas tenemos que mantener lo que hacían 21 personas ha sido un gran reto y un gran aprendizaje que les seguiré contando de esta travesía. Muchas gracias, Abraham. Entender que los retos se vivieron en todos los niveles y en todos los tamaños de las fundaciones y asociaciones civiles, incluso empresariales. En todos los sectores se vivió un fuerte golpe en términos de planeación y estrategia. Y quisiera que retomáramos lo que platicábamos ayer, Iraís, de este tono de estrategia, de cambiar, o qué hizo FEMSA en este sentido. Bueno, pues muy agradecida de estar aquí. Primero, muchas gracias por la oportunidad, Marta, de estar en esta sesión. Escucharon un poquito de Lore y de la esencia de lo que Fundación FEMSA hace en términos de filantropía. Y efectivamente, así como a todos, cuando llega la pandemia, se vive un momento que lo voy a resumir como en una gran oportunidad, ¿no? O sea, en esta gran oportunidad de decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer diferente o cómo tenemos que reaccionar a esta realidad? Fundación FEMSA trabaja en el largo plazo, por lo tanto, atender una crisis en el momento no necesariamente forma parte de nuestras estrategias. Sin embargo, salieron varias lecciones. Una de ellas fue esta oportunidad de ir más allá de lo que regularmente estamos haciendo, pero tomando de experiencia lo que ya conocemos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de primera infancia, dijimos cómo estos proyectos que estamos generando, cómo pueden formar parte de llevar en un entorno en donde las familias están en encierro, cómo podemos llevar materiales que les permitan vivir un entorno muchísimo más positivo. Como ustedes saben, en este entorno se vivieron aumentos de violencia, familias que antes tenían cierta estabilidad la dejaron de tener y por lo tanto eso lleva a estrés en los papás, con los hijos. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones. A través de esto vimos una oportunidad de que primera infancia podía aportar a generar entornos más positivos en la situación de pandemia, ¿no? El poder decir, oye, con nuestros aprendizajes en el caso de seguridad hídrica hemos generado muchos diagnósticos de dónde son las zonas de riesgo y de estrés hídrico. ¿Cómo adaptamos eso a entender en dónde se necesita más la atención a COVID, considerando cómo están los números a lo mejor de, oye, es decir, cómo están los números de camas disponibles y la cantidad de contagios? Entonces, ¿qué tipo de proyectos tenemos que llevar? E incluso llegar a abrir una línea de acción que no necesariamente era la nuestra, que fue sumarnos en acción colectiva Juntos por la Salud a través de Contagia Solidaridad, en donde estuvimos atendiendo y asegurando que los médicos que no necesariamente estaban en primera línea, pero sí estaban sí estaban presentando riesgo, cómo podíamos aportar, ¿no? Pero todo eso fue como salirnos de lo que normalmente hacemos y decir, oye, ¿cómo en esta pandemia podemos seguir aportando? Y ese es como el ir más allá. Después hubo oportunidades de decir, ok, a ver, ¿cómo me acerco más y mejor? Sin duda, la distancia nos implicó a nosotros en cuestión de campo, aunque nosotros no operamos, nuestros socios implementadores se vieron en el riesgo de decir, oye, ¿cómo voy a operar mi proyecto? ¿Qué voy a hacer? Y entonces en ese ejercicio nos dimos cuenta que podíamos generar dinámicas que nos permitieran acercarnos más y mejor a las comunidades. Generamos, por ejemplo, en el área de arte, en el vector de arte, tenemos un programa que se llama La Bienal,
Y en este programa, básicamente por simplificárselos mucho, es llevar el arte a una localidad. Ya lo hicimos en Zacatecas, en esta ocasión fue Michoacán, y explotar el arte, que todos en la ciudad vivan de alguna manera esto, ¿no? Entonces, el hacerlo esto de una manera híbrida fue un reto, sin embargo, fue un éxito. Entonces, el poder atrevernos a decir cómo nos acercamos más y mejor en este entorno fue otro de los aprendizajes que requirieron un cambio, no solo de fundación, sino de nuestros socios implementadores, y acompañarnos en ese reto fue súper importante. Y aquí creo que el mensaje principal es que, y esto creo que aplica hasta a nivel personal y a nivel institucional, es esta capacidad de ver en esta adaptación la oportunidad y decir, quizá no era el camino por el que tú te ibas a dirigir, pero te abrió las puertas a encontrar capacidades que tu organización tiene, que no las habías aprovechado de esa manera. Y entonces nos estamos dando cuenta de cómo cosas que aplicamos en la pandemia las vamos a mantener, porque han sido suficientemente relevantes e impactantes en nuestro objetivo, que eso ha sido como parte importante. Otra cosa que creo que nos trajo este ejercicio fue el darnos cuenta de que teníamos que evidenciar aún más nuestro propósito, evidenciar nuestros principios y con eso encontrar esos momentos en común de una colaboración más fuerte. Creo que todos los que estamos aquí presentes vivimos cómo se llevó a cabo esta esencia de decir, oye, tenemos este problema y justo como mencionaba, ¿no? Aquí ya no es un tema de, a ver, vamos a sentarnos a ver qué opinas, buscar una alianza durante no sé cuántos meses. No, tenemos que resolver el problema. Entonces, el vivir una alianza, el vivir este momento en donde como que nos dimos cuenta que como sector sí podíamos avanzar rápido y sí podíamos hacerlo ágil y sí podemos hacerlo viendo el propósito. Entonces, eso es algo también muy importante que en Fundación siempre hemos trabajado por acción colectiva. En la pandemia se intensificó sobre todo la apertura de poder sentarnos y ver, oye, lo importante es hacia dónde vamos, no cómo lo estamos haciendo cada quien. Y entonces eso es lo que también vemos que tiene que permanecer, esa oportunidad de decir, oye, ¿cómo colaboro? Y lo mencionaban en el panel anterior, la colaboración vista no solo desde el hecho de nos juntamos y cada quien aporta o lo que le interesa o lo que tiene, sino cómo nos complementamos y ese complemento cómo me hace tener un mayor impacto. Entonces, desde esa lógica, crear hubs en donde podamos generar el mayor impacto en las localidades en donde estemos, también es un aprendizaje que después de pandemia deberíamos de permanecer y mantener, ¿no? Entonces, creo que la lección aquí es como el tema de la adaptación y el poder creer que somos capaces a enfrentarnos a esto y cualquier cambio que el entorno nos pueda como traer, porque las capacidades de nuestras organizaciones son muy grandes y si nos juntamos entre varios, vamos a alcanzar un mayor impacto. Muchas gracias. Dentro de este esquema de lo que hablan de replantearnos, de cambiar estrategias, de enfrentarnos a cosas inmediatas y movernos, quisiera que nos compartieras, Jorge Carlos, esta experiencia dentro de Grupo Salinas, cómo se enfrentaron, cómo cambiaron, si viraron, si siguieron el mismo plan que tenían en un inicio. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes. Pues en efecto, como a todas y a todas, la pandemia nos afectó en Grupo Salinas a toda el área de acción social en mayor o menor medida, pero creo que todos salimos de alguna manera tocados, afectados por esta pandemia. Y pues obviamente todos pasamos por ese proceso en donde parecía que duraría 2 meses, 3 meses, y llevamos 18 meses y el tema todavía continúa. Nosotros lo que, más allá de las afectaciones de reducciones y ajustes presupuestales y de personal y de alcances de los programas, lo que yo quisiera hoy compartir con ustedes es un proceso de reflexión introspectiva que hicimos en el grupo en todo lo que es el área social y me voy a referir en particular al programa que yo dirijo, que es Quivernos. Y es, casi siempre cuando hablamos de nuestros programas hablamos de qué hacemos y de cómo lo hacemos. Y a nosotros nos sirvió mucho un libro que se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek. Y entonces nos hicimos esa reflexión, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque si ustedes me preguntaban antes de la pandemia qué hace Quivernos, yo les decía es un programa que impulsa a líderes jóvenes desde lo local, etc. Pero cuando nos pusimos a reflexionar por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, pues llegamos a la conclusión
a la siguiente narrativa. En México y en el mundo se vive un conflicto entre dos visiones, una visión democrática y liberal y una visión populista, nacionalista, dogmática. En la primera, pues cree en la libertad, en la competencia, en la globalización, en el mérito, en la innovación, en la razón. Y la segunda, pues recurre al miedo, ¿no? Recurre, digamos, a esquemas, digamos, de autoritarismo. Y claramente Grupo Salinas decidió tomar partido en esta y tomar posición en esta disyuntiva y decantarse por impulsar una visión democrática y liberal para México. Y por supuesto crear anticuerpos frente a esas visiones dogmáticas, nacionalistas, populistas, etcétera, que pues no solo a México, sino en muchas regiones del mundo, pues están, parece, fortaleciéndose. Y la forma que Grupo Salinas encontró para tratar de impulsar esa visión liberal democrática y de crear anticuerpos frente a esa otra visión dogmática, nacionalista y populista, es detectar líderes que compartan estos valores liberales y democráticos desde lo local para impulsarlos, porque creemos que ese cambio cultural o ese fortalecimiento cultural de la democracia liberal tiene que surgir desde las comunidades, desde las localidades, a partir de liderazgos que tengan buenas ideas y que estén dispuestos a pasar a la acción. Nosotros creemos que los líderes son personas inconformes con su entorno, inconformes con lo que ven, pero no solo personas inconformes, sino inconformes con ideas e inconformes con ideas dispuestos a dar un paso adelante y a intentar transformar sus entornos. De manera que yo invitaría a quienes no lo han hecho, seguramente muchos pasaron por estos procesos de introspección, de reflexión de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, a que se hagan esa pregunta previa: ¿por qué tiene sentido lo que nosotros como personas, como organizaciones estamos haciendo? Y creo que eso nos permite reafirmar valores, principios y resurgir de esta pandemia con mucha mayor fuerza y mucho mayor vigor. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Importantísimo lo que nos comenta de replantearnos, pensar todos como organizaciones sociales, incluso como individuos, ¿no? Creo que muchas personas a tono personal se replantearon, incluso lo platicábamos ayer, incluso si eso les gusta, si eso es lo que quieren hacer, ¿no? O qué planes de vida tenemos que hacer o cambios, porque eso nos llevó el COVID, a hacer cambios y a resiliencia, manejar la incertidumbre. Y quisiera conocer la experiencia, de acuerdo a lo que hemos escuchado, de la Fundación Telmex Cinépolis. Ay, ya me estoy brincando a Cinépolis. Fundación Telmex Telcel, de Fausto, por favor, ¿nos puedes acompañar? Claro que sí, buenas tardes. Sí, ya me di cuenta. Señora Marta, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en representación de Fundación Telmex Telcel. Sí platicarles que para nosotros fue pues muy importante ver la forma en que Fundación podía seguir operando los programas durante toda esta pandemia. Afortunadamente, la naturaleza de los programas que tiene la Fundación le permitió seguir apoyando a la gente. Estoy hablando básicamente de dos áreas: educación y salud. Tuvimos la oportunidad de seguir operando de manera normal los programas de salud. Por ejemplo, Fundación Telmex Telcel trabaja un programa que se denomina Peso a Peso con los gobiernos estatales, con los DIFs estatales en particular. Bajo este programa pudimos seguir apoyando a los estados con los que trabajamos en la donación de sillas de ruedas, de bicicletas o de auxiliares auditivos. Simplemente lo que hicimos fue ajustar la forma en que operábamos los programas, es decir, tuvimos que quitar todo lo presencial, de hacer las entregas y dejar en manos de los DIFs estatales esa actividad. Para nosotros era importante no dejar de atender las necesidades de la gente, que aunque hubiera COVID, pues la gente necesitaba una silla de ruedas, o por ejemplo el estudiante necesitaba una beca para seguir estudiando en línea. Porque no hay que olvidar que pues, las universidades trataron de adaptarse en dar clases en línea
Y bueno, los estudiantes seguían requiriendo las becas, de tal forma que la fundación siguió operando los programas de becas, haciendo ajustes en la forma de operar lo que era la recepción de solicitudes, el manejo de los documentos, pero nunca se dejó de llevar a cabo ese tipo de programas. Donde la fundación sí no tuvo la oportunidad de continuar fue en los programas de deporte. Por razones obvias, bueno, y estaba prohibido llevar a cabo actividades masivas. Fue, digamos, la única área en donde no pudimos operar temporalmente todos los programas de deporte. Estoy hablando de Copa Telmex Telcel de fútbol, de la calle a la cancha, que es fútbol calle, la liga de béisbol, la liga de básquetbol. Tratamos en ese sentido sí de cuidar y de respetar todas las disposiciones sanitarias y suspendimos lo que era programas de deporte. Pero por la naturaleza del resto de los programas se nos permitió seguir operando. También algo importante es que la fundación opera bajo una política de estructuras muy simples. Nosotros, aunque operamos a nivel nacional, tenemos solamente personal en la Ciudad de México y es un grupo muy pequeño. Entonces, eso también nos permitió seguir operando de manera muy coordinada y además pues conservando toda la estructura del personal que labora en la fundación. Entonces yo creo que es bien importante para cualquier fundación u organización civil mantener estructuras simples, tanto en lo administrativo como en los programas inclusive, que les permitan tener adaptabilidad a las distintas situaciones que se nos presentan. Muchas veces, pues como en esta ocasión, no dependía de nadie de nosotros, fue una situación sanitaria que se presentó en todo el mundo. Y bueno, pues eso es lo que nos permitió poder reaccionar, el tener este tipo de estructuras que nos permitiera seguir operando y tratar, ahora sí que en la medida de lo posible, solo contener los programas que no había forma de llevarlos a cabo si no era de manera presencial. Muchas gracias, Fausto. Quisiera preguntarles al aire a los 5, nos compartieran cuáles son los tópicos, los temas que consideran que van a ser urgentes para el próximo año en términos de realización o de trabajo dentro de las fundaciones. Abraham, adelante. Sí, muchas gracias. Para nosotros y parto de una analogía que nos decía uno de mis doctores aliados, haciendo alusión a nuestro programa social del amor nace la vista, que ayudamos a personas a que recuperen, que padecen ceguera por catarata y que recuperen la vista. Me decía un doctor muy querido, y es parte de la estrategia y es parte, digamos, de estos tópicos que vemos hacia futuro, es hoy en una analogía desde esta perspectiva de salud, ¿no? De salud visual. Me decía este doctor, hoy tenemos que ver a la fundación como un paciente que está en terapia intensiva, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer estratégicamente hablando para que siga vivo, ¿no? Es justo la visión de cómo hemos estado trabajando, particularmente mantener esta visión, el propósito. Ya hablaba Lore en su plenaria del propósito, del por qué estamos, por qué existimos, ¿no? Y uno de esos propósitos es siempre al final, y a lo que yo llego de manera personal, el seguir viviendo y el seguir operando y el seguir manteniendo vivo al paciente en terapia intensiva, en beneficio de quien más lo necesita, ¿no? Esa es la visión y ese es el objetivo principal y final. Evidentemente, hablando de estructuras, como bien nos lo comenta Fausto, algo importante a reflexionar es que las estructuras no solo son internas, ¿no? Y uno de los grandes músculos de la fundación es el poder de la vinculación, que siempre lo potencializamos, lo trabajamos, y eso hoy lo vemos como parte de estos tópicos a visión a futuro, ¿no? Hoy desafortunadamente, la mayoría de nuestros programas están on hold, ¿no? Pero estamos trabajando para que se puedan reactivar. Sin embargo, Del Amor Nace la Vista justo es el programa que sí pudimos operar en este año, haciendo alusión a estas estructuras, a este músculo de vinculación, porque hoy los doctores, por ejemplo, los dueños de las clínicas, los directores, siguen dispuestos a seguir trabajando desde una perspectiva de valor compartido, ¿no? Desde una perspectiva de seguir generando este bien social a favor de quien más lo necesita.
el tema de seguir cumpliendo con nuestros compromisos, porque si bien la pandemia nos representó que muchos donantes se bajaran, ¿no? Hay quien sigue creyendo en nosotros, por supuesto, y hablo particularmente de Kia Motors México y de la Asociación Mexicana de Distribuidores Kia, que desde que llegaron a México le apostaron a este programa y que teníamos nosotros el gran compromiso de mantener vivo esa vinculación, ¿no? Eso fue uno de los grandes argumentos que nos ha permitido, digamos, mantener esta visión, mantener el propósito, como bien nos decía Lore, el defender internamente el por qué sí tenemos que seguir operando, ¿no? El ser éticos y el ser íntegros en cuanto al cumplimiento de nuestros compromisos con los demás actores. Y ese es parte de los tópicos que son muy importantes, ¿no? Mantener esas relaciones, seguir construyendo esas relaciones y esos vínculos que nos van a permitir seguir operando desde esa perspectiva estructural, ¿no? Bueno, dentro de esto que están sumando, o sea, yo retomo un poco lo que decía Jorge Carlos de sumar y entender de por qué hacemos lo que hacemos, para agarrarnos de ahí y tomar, como dice el panel, esperanza, ¿no? O sea, tomar y retomar estas cosas que nos mueven y nos apasionan, para retomar y en este sentido seguir esta línea de compromisos que si bien se pararon, tenemos que seguir, porque eventualmente esto va a volver a la nueva normalidad que le dicen, ¿verdad? Pero al final estos problemas van a seguir y a lo mejor van a ser apremiantes en alguna estrategia. Por eso quería pedirles a ustedes si pueden identificar alguna estrategia, algún tip, algún consejo que dentro de sus organizaciones están generando y que crean que para organizaciones más pequeñas o para las que admiran a estas grandes fundaciones puedan tomarlo como experiencia y decir, yo lo puedo aplicar inmediatamente mañana. Adelante, Paco. Yo creo que una cuestión que es fundamental, cuando estábamos en medio, o sea, 5 meses aproximadamente duró cerrado CRIT Guanajuato y un poquito más los centros que fueron reconvertidos a hospitales COVID. Durante ese tiempo, todos los colaboradores y colaboradoras nos repartimos el directorio, Adrián, nos repartimos el directorio de todas y todos los beneficiarios, que para el cierre cuando retomamos labores, pues ya sumaban más de 100,000. Entonces, el conocer de viva voz, hablarle por teléfono a una señora y preguntarle, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? O sea, durante este tiempo, ¿qué necesita? Pero además con una metodología que era una encuesta biopsicosocial. Yo la verdad, y aquí lo quiero comentar, o sea, no obstante que lo tenían prohibido, ojo con esto, lo tenían prohibido las y los colaboradores, porque decíamos, por favor, durante este tiempo hay que encerrarnos en casa, o sea, por favor, estemos en casa. De pronto hablaba yo con la señora fulanita de tal, de Jerécuaro, ¿no? Y me decía, no, fíjese que el niño estuvo mal la semana pasada, pero vino el doctor y lo checó y ya, gracias a Dios, ya está muy bien. ¿Cuál doctor fue a verla? El doctor René. ¿El doctor René la fue a ver? Sí. Ay, Dios mío santo. O sea, el doctor René también trabaja en el Hospital General de Pénjamo, entonces, madre mía, o sea, este hombre es un foco, perdón, con todo respeto, pero es un foco de infección, ¿verdad? Para la familia. Pero era imposible detenerlos a las y los colaboradores. Me topé con todo tipo de casos de que calladitos andaban de gira por todo el estado. Pero así nos pasó a todos en la fundación, ¿no? Es imposible detener la vocación. Pero lo más importante es saber escuchar a nuestra gente, a nuestros beneficiarios. Y una vez más, en ellos tenemos la respuesta a esos grandes problemas que nos planteamos todos los días de qué vamos a hacer. Pero ¿cómo le vamos a hacer? En ellos está la respuesta. Y de la manera más simple y sencilla. Tenemos nosotros una práctica en la fundación que es realizar focus group muy seguido con las familias que atendemos. Y entonces la familia es la que nos hace la crítica, ¿no? La crítica severa de qué es lo que no le gusta, qué es lo que está pasando, etcétera. Pero también nos da muchísimas soluciones, ¿sí? O sea, podremos tener un modelo muy, muy estricto, médicamente hablando, etcétera. Pero a la hora en que tenemos que resolver la temática sensible, la temática que se vive en casa, las conductas de riesgo que se puedan vivir en casa, es cuando, si no llegamos al corazón, imposible que podamos transformar algo adentro en ese hogar. Por eso hay que meternos un poquito en las casas de nuestros y nuestros beneficiarios. Yo no sé cuántos de ustedes, y yo estoy seguro que así es, pero
una de las prácticas que no vamos a dejar, y bueno, con todos los cuidados del mundo lo tendremos que seguir haciendo, pero es el meternos a las casas de nuestras beneficiarias y beneficiarios. Conocerlos en lo más profundo, en lo más íntimo, para encontrar justamente las soluciones y las respuestas, y justamente logrando estos vínculos entre todas las instituciones, como en su momento lo vivimos, que teníamos voy a poner el caso, una donación de leche extraordinaria que recibimos, que nos dio Laboratorios PISA, y que en ese momento decíamos, ¿qué hacemos? No tenemos la capacidad, se va a vencer, porque la caducidad estaba cerca, muy cerca. Y pues de verdad, gracias a Dios, DIF estatal tenía la estrategia inmediata, ¿no?, a través de su programa para poder hacerla llegar inmediatamente a los beneficiarios de ello, y se lo entregamos a DIF estatal. Y entonces ahí es donde decimos, tenemos que vincularnos mucho más, tenemos que conocernos mucho más entre nosotros, lograr que estos foros se sigan dando, pero fundamentalmente meternos a las casas de nuestros beneficiarios para conocer cómo podemos solucionar estos grandes problemas que muchas veces nuestras fundaciones no hayan cómo resolver. Muchas gracias, Paco. Para cerrar este tema y pasar a nuestra segunda parte de este conversatorio, quisiera pedirles a todos que cerremos los ojos porque estamos un poquito cansados, ya mero vamos a terminar el evento, que cerremos los ojos y respiremos profundo, y quiero escuchar el aire así que sale como a ¡fua!, ¿no? 1, 2, 3, inhalamos. En verdad, soltar el aire relaja un montón. No sé si a ustedes les pasa, pero yo siempre recomiendo en este sentido, y como que cambiamos de aire. Y entonces, con eso, vamos a cambiar de aires y pasar a la segunda conversación para ir cerrando el tema. Y pues todos sabemos, escuchamos en las noticias, escuchamos en los chismes, escuchamos en el Twitter donde se desbocan, ¿no?, todas las quejas, y en diferentes lugares sobre el tema que se viene en tema de fiscalización o el tema fiscal de las asociaciones civiles. Y bueno, este tema no tiene que ver con politizar, eso lo quiero aclarar, sino el tema lo que queremos lograr es compartir qué vamos a hacer, qué vamos a implementar, qué estrategias vamos a hacer para mejorar y ser a lo mejor más sustentables como asociaciones y como fundaciones. Entonces quisiera darle a cada uno, le voy a dar su espacio para que nos compartan su experiencia de acuerdo a cada una de las fundaciones, y sobre todo les puedan compartir a todos los que nos acompañan qué estrategias, qué consejos y qué elementos están distinguiendo ustedes como fundadores. Y quiero darle la palabra entonces a Fausto. Por favor, adelante. ¿Qué está haciendo Fundación Telmex Telcel? Con mucho gusto. Bueno, como mencionas, esto es algo muy reciente. Si bien Fundación Telmex Telcel no recauda fondos de personas físicas, bueno, estamos conscientes de la situación que pueden padecer muchas instituciones, muchas organizaciones que sí lo hacen. Yo lo que diría, lo que sugeriría es, primero que nada, mantener la eficiencia del recurso al máximo dentro de cada organización. ¿Y a qué me refiero? Que, por ejemplo, el recurso administrativo sea un porcentaje muy bajo dentro de la organización, es decir, que la mayoría del recurso que se tenga sea destinado 100% a llegar a los beneficiarios. Considero que cuando una organización tiene un gasto administrativo muy alto, deja de cumplir con su función, y no nada más eso, pone en riesgo la subsistencia. Entonces, por eso yo creo que en este momento es una parte que tiene que analizarse. Si se van a recibir menos donativos, bueno, buscar la eficiencia al interior. Y otra sugerencia que yo tendría es mantener estructuras jerárquicas al mínimo, es decir, que la cabeza esté muy cerca de la operación de la organización, que sean más estructuras horizontales las que manejen las organizaciones, que no haya tantos puestos, que una misma persona tenga la capacidad de llevar a cabo varias actividades. Ya lo comentó aquí Abraham, es una de las formas de poder seguir adelante, y creo que en este momento es algo que se tiene que visualizar, no nada más por el tema fiscal, sino ya como una forma de operar de manera permanente, el cuidar también este aspecto de no tener necesariamente 10 personas para hacer cada una algo en particular, sino tener un grupo que pueda ser multifacético, que pueda tener varias tareas al mismo tiempo, y con eso generar estructuras más pequeñas. Muchas gracias, Fausto. Quiero darle la palabra a Iraís, por favor, adelante, de Fundación FEMSA.
Gracias. Pues para nosotros más bien sería una invitación a ver esto también como esa oportunidad de quizá empezar, si no es que ya se ha empezado, porque muchas organizaciones ya están en ese camino, a diversificar un poquito la manera en la que hacemos sostenible nuestro estado financiero, ¿no? Cómo podemos crear o estar caminando hacia un tema de inversión de impacto, hacia emprendimientos sociales, que vayamos descubriendo y nos vayamos cuestionando cómo lo que estamos haciendo se puede convertir en eso. Enfocar nuestra preparación como organizaciones hacia eso y claro que el tema de fundraising y todo lo que está sucediendo puede afectarnos, pero más que quedarnos en esa conversación, decir, ok, como en todo en la vida y como muchas cosas, hay mucho que no podemos controlar. La pandemia es un ejemplo, el gobierno cambia, nuestros entornos, los desastres naturales que cada vez son más, hay muchas cosas que no podemos controlar, pero lo que sí podemos es cómo podemos crecer nosotros con una visión de oportunidad. Y en este momento hay esa oportunidad de que si no estamos caminando hacia un lugar de decir, oye, ¿cómo? Y Mau lo mencionaba hace ratito, o sea, cómo lo que estamos haciendo hoy se puede convertir en una oportunidad de empresa social y cómo eso puede generar un ingreso más fuerte a tu organización que quizá el plan de fundraising que al día de hoy tienes, o si lo conjuntas se puede convertir en algo más grande. Y al mismo tiempo, esa oportunidad de ver hacia ese camino va a generar una profesionalización de tu organización por esencia y vas a llegar a un nivel diferente, vas a tener, amén de la cantidad de colaboradores que tengas, tu estrategia va a tener una madurez más lista para el entorno que está marcando la tendencia en el mundo. Entonces, yo vería que caminemos hacia ese lugar como una invitación y nada, eso sería. Muchas gracias, Iraís. Jorge Carlos, adelante. ¿Listo? La reciente reforma fiscal no es un episodio aislado, es uno más, es un episodio más de varios que se han venido sucediendo y que limitan el actuar de la sociedad civil organizada. Y a nosotros lo que nos preocupa es que se está pretendiendo imponer una narrativa que más o menos manda dos mensajes, entre otros. El primero es que la acción social debe ser monopolio del gobierno, es decir, que solo el gobierno debe llevar a cabo acciones sociales y que la sociedad civil no tiene por qué estarse metiendo, y mucho menos los empresarios, a realizar acción social. Y segundo, que la acción social o las organizaciones de la sociedad civil sirven para deteriorar fiscalmente al erario público, es decir, que somos instrumento para la evasión o la elusión de impuestos. De tal manera que lo que yo creo que debemos entre todos hacer es combatir esta narrativa con una mejor comunicación, con lo que hacemos, por qué lo hacemos, el alcance que tenemos, las métricas, ya se habló aquí mucho de esas métricas, pero sobre todo de articularnos, ¿no? Creo que juntos somos mucho más potentes que de manera aislada, cada quien dando su lucha. Y yo quisiera pues concluir agradeciendo a este foro Sumando Más por México, porque me parece que lejos de ser un evento aislado, ¿no?, creo que puede ser el inicio de una articulación a nivel nacional de todas las acciones sociales que miles, cientos de miles, tal vez millones de personas están realizando. Hace un mes entregamos el premio Quibernus al liderazgo social y para sorpresa nuestra recibimos 1,500 postulaciones. En la convocatoria anterior habíamos recibido 500. Quiere decir que, digamos, es muy loable y muy importante lo que sucede aquí en Guanajuato, pero, digamos, fuerzas similares se están moviendo en las otras 31 entidades del país. Así es que yo invitaría, y perdón por el atrevimiento, señora Marta Según, por sugerir que este sea el primero, ¿no?, de muchos, que sea la iniciativa, el inicio de un esfuerzo de vinculación, de relacionamiento, de networking de la sociedad civil a nivel nacional y que podamos celebrar este tipo de eventos en muchos otros estados de la República. Creo que con el liderazgo, señora Marta Según, de usted se puede lograr y creo que sería la mejor respuesta, insisto, a esta narrativa que creo que no tiene sentido y que hay que combatir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.
Abraham, adelante. Sí, muchas gracias. Yo concuerdo ampliamente con lo que había comentado Fausto y quiero partir de un cambio de paradigma que hoy hay en Cinépolis sobre la operación a consecuencia obviamente de COVID, como lo venimos platicando. Y es, hoy el objetivo de Cinépolis es hacer más con menos. A mí, digo, es un cambio de paradigma en la operación, está comentando Fausto, pero yo creo que es algo que venimos haciendo en las fundaciones desde que existimos, ¿no? Sí, creo que lo platicábamos en estos días entre nosotros, que de repente o siempre todos nosotros nos volvemos todólogos, ¿no? Entonces, este paradigma viene para quedarse, ¿no? Justo, si bien antes había puestos específicos, desde la parte comercial de Cinépolis, había puestos específicos que operaban solo para una función, hoy el paradigma es que en los cines ustedes encuentren a un cinepolito, porque los que trabajamos en Cinépolis nos hacemos llamar cinepolitos, entonces encuentren a un cinepolito que tenga la capacidad de resolver cualquier problema, ¿no? Eso nosotros ya lo hacemos en las fundaciones y corresponde a esta perspectiva que dice Fausto, ¿no? Tenemos que hacer más con menos, tenemos que hacer, obviamente tenemos que tener finanzas totalmente sanas, que eso también ligando, haciendo esta sinergia entre la parte social y la parte corporativa, ese es uno de los grandes aciertos de Cinépolis, el que siempre tuvo finanzas sanas y que nos permitió, digamos, subsistir ante esta pandemia, ¿no? Eso tiene que suceder también en las fundaciones, tenemos que tener finanzas sanas, tenemos que entender cuáles son nuestros esquemas de financiación, ¿no? Porque justo pues un gran músculo también de Cinépolis es el que podemos hacer uso de la infraestructura que tenemos y particularmente tenemos una fecha específica para poder procurar fondos para el programa, pero no solamente lo que procuramos viene específicamente de esa fuente, ¿no? Viene justo de esquemas de vinculación como el que comentaba con Kia, ¿no? Viene propiamente de personas que están interesadas en ser parte, digamos, del sector social y de apoyar. Entonces tenemos que entender cuáles son nuestros esquemas, digamos, de financiación y como bien decía también ayer Lore platicando, no pelearnos por la rebanada del pastel, ¿no? Tenemos que incrementar el pastel, que sea un pastelote, digamos, para todos. Y justo desde esta perspectiva que nos comenta Jorge, ¿no? Tenemos que comunicar mejor, porque en este país siempre está, desde la perspectiva cultural, siempre somos sospechosos del sector social, ¿no? Y de lo que hacemos, y tenemos que construir, tenemos que abonar a la educación, ¿no? Al entendimiento del sector, para que la gente crea en nosotros, siga creyendo en nosotros y se anime a seguirnos apoyando, ¿no? Ahí Muchas sí, gracias. Si me permites nada más para complementar, creo que en esta última parte que mencionan, el sector también tiene un reto muy fuerte de traducirse, porque si queremos que nos entiendan y queremos comunicarnos mejor, tenemos un reto enorme de estas conversaciones que tenemos entre nosotros son súper buenas y nos unen y generan alianzas, pero también queremos amplificar, y esto es algo que en Fundación traemos muy fuerte, el tema de la acción colectiva que se acompañe con el empoderamiento ciudadano, con la participación ciudadana, en donde ellos también se vuelvan parte de este cambio, creadores de este futuro, pero lo tenemos que hacer creando un puente en donde nos entiendan, en donde podamos salirnos un poco del lenguaje técnico especializado y poder traducirlo de una manera en donde vean que esto que estamos haciendo, más allá de la métrica y el dato de impacto, es una cosa que ellos pueden vivir tangible. Lo que mencionaban de llevarlos a estas historias, de poder expresar con otras maneras el que la gente esté orgulloso, no de la organización, sino del propósito que estamos moviendo. Entonces, eso es un poquito lo que quería complementar alineado al tema. Muchas gracias, Iraíz. Efectivamente. Vamos a seguir con Paco para cerrar las intervenciones de cada uno. Bueno, perdón que me gane un poquito el sentimiento, pero híjole, es que de verdad esta miscelánea es una aberración, o sea, así. O sea, y esto lo digo a título personal, pero creo que también a manera institucional, en el sentido de que está sustentado o está sustentada en la ignorancia. El trabajo del tercer sector, de los organismos, de nosotros, de las organizaciones de la sociedad civil, es imparable, ¿no? Como lo decía el expresidente Fox ahorita, ¿no? O sea, es avasallante, ¿no? Lo que realizamos día con día. Si de una manera, no lo quiero decir así, pero violenta, dijéramos, de brazos caídos, todos durante 15 días, ¿no? Y órale, a ver qué hacen con los niños, estoy hablando del gobierno federal, o sea, con los niños, con las mujeres, con las ancianitas, ancianos, etcétera,
con todas esas personas que beneficiamos, de verdad que provocamos el caos en nuestro país, ¿no? Faltando a nuestro trabajo un día, ¿no? Yo insisto, o sea, y perdón que me gane esta otra neurona, ¿no? Pero es la verdad, o sea, nuestro trabajo, y lo que decía ahorita justamente Iraís, tenemos que traducirlo y decirles, vale estos cientos de miles de millones de pesos, esto vale nuestro trabajo, el día con día. El tercer sector es lo que vale en su trabajo en especie, ¿sí? En lo que realiza día con día. Pero insisto, o sea, pues, si hay oídos sordos es muy complicado, ¿no? Entonces, a veces, no, es que hay que acabar con, como bien decía ahorita Jorge Carlos, ¿no? Hay que acabar con esas evasiones, las elusiones fiscales y demás, ¿no? Pues atácalas directamente si es el caso, ¿no? Pero no destruyas no desincentives la capacidad que tiene, la voluntad que tiene una persona física de donar, todavía en la posibilidad de poder deducir esta donación, ¿no? Y de dedicar esa cantidad, pues al fin que quiere perseguir o que le interesa perseguir, cualquiera que esto sea, ¿no? Entonces, la verdad es de que, o sea, no, perdón, ahí digo, las propuestas yo sé que deben ser muchas, ya dijeron ahorita muchísimas y se me hacen sensacionales y las vamos a hacer. La primera que digo es, sí, necesitamos vincularnos entre nosotros y traducirnos, como dice Iraís, traducir nuestro lenguaje para decirles, esto somos y esto hacemos. Y no puede ser que de un plumazo se diga, no, o sea, en vez de evolucionar, ¿no? Involucionamos, ¿no? No, perdón, no se puede, eso está sustentado en la ignorancia, nada más, no le encuentro otra, no hay una razón de por medio. Entonces, bueno, ya, frío, ya, no está cerrado, perdón, gracias. Pero la verdad es de que sí necesitamos fortalecernos entre nosotros. Perdónenme, pero nosotros lo hemos buscado, lo hemos procurado y lo hemos logrado, sí, es cierto, el que cuando compartimos, no sé qué pasa, pero de verdad se multiplica. Y a veces, y como lo decía Mauricio hace rato, ¿no? Que decía, no hay, o sea, hay recursos infinitos en nuestro mundo. Sí, es cierto, sí, son recursos infinitos, pero están en manos de muy pocos. Entonces, sí, definitivamente, si compartimos entre nosotros ideas, recursos, talento, y estoy seguro que no hay forma de que alguien se quede con las manos vacías. No, va a haber para todos, de verdad. Pero si nos quedamos con la idea de que, no, ahorita yo este donante no lo comparto ni por nada y es mi tesorito, y no, ahí nos estamos restando. O sea, no, tenemos que ser generosos y les juro que en cuanto más abrimos, ¿no?, la posibilidad de compartir, más llega, más se puede atesorar. Y eso sí, tengo que decirlo, Guanajuato particularmente es un estado privilegiado en la conciencia social, por nuestro gobierno principalmente. Y lo tengo que decir, y llámenme como me llamen, pero nuestro estado tiene una conciencia social y sabe dónde está la prioridad y sabe apostarle a la prioridad, porque al final son los mismos beneficiarios. Entonces, lo que yo sí digo es, necesitamos abrirnos entre nosotros, conocernos mucho más, articularnos muchísimo más, ser más generosos, y estoy seguro que no va a haber miscelánea fiscal que nos aplaque. Muchas gracias, Paco. Para ir cerrando el tema y para ya cerrar nuestro conversatorio, quisiera tomar elementos y sumarlos, ¿no? Y justo lo hablábamos incluso ayer, de esta importancia de entender que si bien cada una de las causas que atendemos son valiosísimas para nosotros, al final todas las causas son válidas e importantes, sin importar a quién donas, y si no me donan a mí, pues te voy a pasar a alguien que sí le apasiona tu causa. Y entonces buscar esta colaboración en el sentido de generar y fomentar ciudadanía interesada en la participación social, ¿no? O sea, más voluntariado, más me quiero sumar sin importar, si está en mis posibilidades o no inmediatas. Y sumarnos también como fundaciones y asociaciones a generar colaboraciones y entender que si nos sumamos generamos mucho más que si cada uno queremos como quedarnos con nuestro espacio y con nuestros donantes, como lo decías, ¿no?